Buenos días, les habla Denis Small. Este es el informe semanal del movimiento larouchista. Hoy es martes y hoy es el 7 de abril. Estamos en el día del conteo regresivo por parte del presidente Trump, donde él ha anunciado que para hoy en la noche atacará sin cuartel a Irán si es que no se entrega totalmente y si no se rinde sin condiciones, de manera incondicional. Eh, lo que dijo Trump hoy en la mañana es particularmente demente, eh, además de las declaraciones anteriores que había hecho de que van a atacar a Irán para regresar a ese país de 90 millones de habitantes a la edad de la piedra. Trump hoy en la mañana escribió lo siguiente: esta noche desaparecerá toda una civilización para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente sucederá. Luego anuncia que ha habido un cambio de régimen completo y total, cosa que no es cierto, y termina diciendo de la manera más irreverente y ofensiva posible: Dios bendiga al gran pueblo de Irán. Ahora, las dos razones principales por las que supuestamente Estados Unidos e Israel, siguiendo la línea geopolítica de los británicos, han atacado a Irán son, primero, para que abran el estrecho de Hormuz y número dos, para que Irán nunca tenga armas nucleares. Pero la terrible ironía de la situación es que el ataque y la guerra en contra de Irán es lo que está logrando estos dos propósitos que supuestamente están en la lista de por qué Estados Unidos está declarando la guerra. Es decir, el estrecho de Hormuz no lo cerró Irán, lo cerró Estados Unidos e Israel por la guerra, e Irán está dejando abierto el estrecho a los países que no están en guerra en contra de ellos, número uno. Número dos, si hay peligro de guerra nuclear, no es porque los iraníes tengan la intención de lanzar una bomba atómica, ya han dicho que no. Las grandes autoridades internacionales han indicado de que en efecto Irán no estaba en esa trayectoria. Em, pero si hay un ataque por parte de Israel con el uso de armas nucleares, lo que sí es posible ante el impasse actual de la guerra, sí es posible que Irán rápidamente desarrolle una capacidad de contraataque nuclear. Esto sería un horror, obviamente, porque no hay tal cosa como una guerra nuclear táctica. Rápidamente se extendería a una guerra general, nuclear, estratégica, con la probable destrucción de la civilización entera. Pero las dos supuestas razones de la guerra es lo que está logrando la guerra, lo que demuestra no solamente la hipocresía, sino que la intención es realmente otra. La intención es la siguiente: sigue Rusia. Esto no es nada más para acabar con Irán, no es nada más Ucrania, no es nada más Venezuela, Cuba. Aquí lo que está en juego, como lo han dicho los mismos británicos y sus aliados en Estados Unidos, es rodear y derrotar estratégicamente a Rusia y luego a China. Esto es algo que los rusos no solamente reconocen, sino que lo están diciendo abiertamente, que en efecto eh, hay esta intención y se están preparando para eso. Pero se viene Rusia y creo que es muy importante que para todos nosotros y para que toda la gente pensante que se opone a lo que está pasando, hay que dejar un momento para que este concepto realmente cale. O sea, que tomemos en consideración lo que esto significa. Ahora, lo que ha dicho Trump es que para hoy en la noche, si no abre el estrecho de Hormuz y no hay cambio de régimen total y no se rinde Irán, Estados Unidos hará que desaparezca una civilización entera. Y de hecho es una civilización que tiene 5.000, 6.000 años de existencia. Van a atacar, según ellos, todos los ferrocarriles, todas las centrales eléctricas,
y demás, todo lo cual es un crimen de guerra, es un ataque en contra de infraestructura civil, lo que queda prohibido según las leyes de la guerra establecidas, aceptadas internacionalmente. Y en cierto sentido, estos ataques ya están ocurriendo, aún sin que llegue el tiempo límite. Israel ha lanzado ataques en contra de centrales eléctricas. Hoy en la mañana hubo ataques en contra del campo gasífero y petrolífero de Pars de Irán. Israel asesinó al general Hademi, jefe de inteligencia, que no solamente dijeron los israelíes, sino que los iraníes confirmaron que eso es así. Hay una serie de ataques que ya se están realizando en contra de universidades en Irán, otro crimen de guerra, ni hablar del ataque que ocurrió hace varias semanas en contra de la escuela primaria para niñas, claramente realizada a sabiendas intencionalmente por parte de Estados Unidos. Eh, y hay informes, en cierto sentido, es un detalle nada más, pero es uno de esos detalles que es realmente conmovedor y que nos indica lo que está pasando, según entrevistas que han realizado algunos periodistas en Irán, gente común y corriente en Irán, están diciendo, nos van a matar a todos, vamos a tener que, sí, defendernos, pero yo voy a poner a mi familia en el automóvil y vamos a ir al Mar Caspio, donde por lo menos no están atacando tanto. No sé qué hacer, nos tenemos que ir de aquí, porque en efecto Trump ya ha anunciado lo que es la intención. Ahora, esto es conmovedor porque lo que esto es un retrato hablado de Gaza. Estamos ante la intención de provocar en Irán lo que está pasando o pasó en Gaza, lo mismo que está pasando en este momento en Líbano también. Ahora, ante estas circunstancias, hay oposición internacional creciente, no adecuada, no lo suficiente, pero sí hay oposición internacional ante el horror de lo que está pasando. Muchísima gente reconoce que estamos ante la demencia de un presidente, menos están reconociendo que la demencia no es solamente del presidente, sino es de todo un sistema. Estamos ante lo que yo llamaría la demencia moral del sistema actual. Y desafortunadamente es una minoría todavía la que está dispuesta a no solamente reconocer eso, sino a actuar. Hay un nivel muy importante de temor, de terror en naciones, en individuos a nivel internacional, entre otras cosas porque no ven la salida, no ven la opción. Por lo tanto, la presentación de esa opción y alternativa es fundamental para despertar ese valor necesario para tomar cartas en el asunto. Ahora, pero la oposición sí está ahí. Por ejemplo, España ha negado el uso del espacio aéreo francés y las bases militares de Rota, por ejemplo, para la campaña en contra de Irán. Francia, el canciller Barrón también se ha opuesto, no va a permitir el espacio aéreo de Francia. También ha dicho que están preocupados por crímenes en contra de la humanidad, crímenes de guerra que están ocurriendo. También se opuso a una resolución ante las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, de que se debería declarar que los países de las Naciones Unidas ayudarían militarmente a abrir el estrecho de Hormuz. Por supuesto, Rusia y China eh, están en contra y vetarían tal resolución, pero Francia también expresó su oposición. El Papa, León XIV, y los cardenales, incluso muchos cardenales dentro de Estados Unidos, lo que es muy importante, y también el Papa, que es la voz de un estadounidense, además de ser Papa, ha sido muy claro en su oposición a la guerra, en su mensaje Urbi et Orbi de Domingo de Pascua, de manera insistente. Reclamó la paz, dijo, en este día de celebración, abandonemos todo deseo de conflicto, dominación y poder e imploremos al Señor que conceda su paz a un mundo devastado por las guerras y marcado por un odio y una indiferencia que nos hacen sentir impotentes ante el mal.
Para quienes piensan que esto son nada más palabras, recuerden lo que el propio Papa dijo unos días antes, donde denunció a quienes quieren tomar la palabra de Dios o la palabra de Jesucristo para defender las guerras, como lo está haciendo Hexet y lo está haciendo Trump. El Papa no mencionó esos nombres, pero es un retrato hablado claro. Dijo, Dios no bendice a quienes declaran la guerra. Fue una declaración contundente por parte del Papa de oposición a lo que está pasando. Esto es muy importante porque hay sectores a nivel mundial que obviamente son católicos y también dentro de Estados Unidos. Esto le crea problemas a gente como J.D. Vance, el vicepresidente, que es un disque católico. También hay indicaciones que se opone a la guerra, pero no lo ha hecho de manera eficaz. Es decir, alguien tiene que decir desde dentro y con voz muy alta, señor presidente, esto no va, porque esto es un crimen de lesa humanidad. Usted está fuera de control. Lo que dice es algo moralmente demente y no vamos a permitir que esto siga. Ahora, ¿quiénes están detrás? ¿Por qué digo que estamos hablando de una demencia moral de todo un sistema? Bueno, es muy revelador, es un botón nada más, pero es revelador. Declaraciones de Jamie Dimon, el director ejecutivo de JP Morgan Chase, uno de los bancos más importantes, grandes de los derivados financieros. Además, probablemente el banco principal conectado a Jeffrey Epstein, que le prestó y estuvo involucrado por más de 2.000 billones de dólares perdón, 2.000 millones de dólares por lo que estaba haciendo Jeffrey Epstein, obviamente a sabiendas. Este mismo Jamie Dimon, en una entrevista con Axios, un portal de noticias, defendió la política de Trump. eh, Dijo que rechaza la idea de que esto es una guerra elegida, donde podíamos tener la opción de librarla o no. Dijo, no, 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 se tiene que hacer como lo estaba haciendo Trump, porque ellos, los iraníes, llevan más de 45 años matando gente por todo el mundo. Han matado a muchos estadounidenses. Por eso se justifica lo que estamos haciendo. De la misma manera en que el presidente Trump, ante preguntas de los mismos periodistas, que si los ataques, como él dice, para eliminar una civilización en contra de aspectos de la economía civil, si no es un crimen de guerra, Trump dijo, no, no, absolutamente no, no me preocupa eso. Pero claro, si llega a haber, como tiene que haber, otro tribunal de Nuremberg, se va a demostrar claramente que esto sí es así. Ahora, para poder llegar a esos tribunales de Nuremberg, tenemos que garantizar que el mundo sobreviva del peligro de guerra termonuclear que está inmediatamente en puertas, con lo de Irán y después, porque detrás de esto está la intención declarada de someter a Rusia y a China de la manera en que en este momento están tratando de someter una nación de 90 millones de habitantes con una civilización y una cultura que ha aportado tanto a la humanidad a lo largo de 5.000 años. Eh, lo que está detrás de esto es un desplome de un sistema entero. Ahora, lo que se ha desatado con el cierre del estrecho de Hormuz provocado por Estados Unidos e Israel es parar el tráfico o el comercio de petróleo del 20% del petróleo que pasa por ese estrecho. Esto está afectando principalmente a las naciones de Asia que importan ese petróleo, pero tiene un efecto multiplicador a nivel internacional. También más de un tercio de los fertilizantes del planeta que pasan también por ese estrecho de Hormuz. Los países más vulnerables resulta que son los países de África Oriental que dependen de esos fertilizantes. Países como Sudán, que están sufriendo además hambruna y hambre aguda, se ven afectados. Pero de nuevo, esto tiene un efecto multiplicador a nivel internacional. Y han habido comentarios, por ejemplo, de la FAO, la Organización Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas,
de su jefe, del director de estudios económicos, donde dijo, bueno, hemos pasado por un mes, más o menos, de esto, y todavía podríamos recuperarnos con lo que ha pasado. Pero si esto se extiende 3 meses, con lo de la energía, con lo de los alimentos, esto va a tener un efecto imparable. No va a ser posible dar marcha atrás de manera fácil a esta situación. Ahora, esto es una indicación de algo muy importante, algo muy fundamental de cómo funciona la economía. Y es que la economía cuando crece, no crece de manera lineal de poco a poco, poco a poco. Avanza una economía, como ha demostrado Lyndon LaRouche en la ciencia de la economía física, con avances tecnológicos que producen saltos alineales donde modos tecnológicos nuevos logran un avance de lo que LaRouche llama la densidad relativa potencial de población, es decir, la capacidad de la sociedad y la economía de mantener una población creciente con un nivel de vida creciente, con una esperanza de vida creciente, precisamente por las nuevas tecnologías que descubren y facilitan nuevos recursos naturales. Uno va agotando los recursos anteriores, pero no hay problema porque la nueva tecnología crea las condiciones para otros recursos que no habían sido recursos naturales anteriormente, como el caso del avance, por ejemplo, del petróleo a la energía nuclear, luego la fusión termonuclear, reacciones materia-antimateria y demás. Es decir, la economía humana es un proceso viviente, no es algo estático que está en equilibrio, es como un proceso viviente y por lo tanto, de la misma manera que uno no puede matar a algo que está vivo y luego decir, ah, no, bueno, lo vamos a recuperar y dar marcha atrás como si se pudiera simplemente cambiar la dirección del movimiento y recuperar todo. Eso no ocurre así en la economía física tampoco. Se desatan procesos que tienen un aspecto entrópico de descomposición alineal, porque imponen el regreso a un estado tecnológico y de densidad relativa potencial de la humanidad inferior que produce ese tipo de efecto en cadena, una reacción en cadena como ocurre en una explosión nuclear, pero esto en el lado económico. Y estamos ante exactamente esa situación. Ese es el peligro que se ha desatado con la guerra absoluta y total declarada en contra de Irán y lo que viene después. Eh, Esto puede tener un efecto mayor de destrucción demográfica y de la economía de lo que produciría la misma guerra, salvo una guerra nuclear, por supuesto. Pero esto produce un efecto de implosión alineal que se sale de control. Y estamos justo en la cuerda floja de ese tipo de situación. Ahora, para entender esto, cómo funciona eso, les voy a poner en la pantalla para que lean junto conmigo unas declaraciones o más bien citas de un artículo de Lyndon LaRouche de 1985, donde él estaba pronosticando, 85, pronosticando que la política actual de austeridad y del Fondo Monetario Internacional iba a desatar sí o sí pandemias nuevas y viejas en la civilización humana por la política económica. Por supuesto, él no sabía nada de COVID, si sería COVID o sería otra cosa, pero sí pronosticó que lo que luego se volvió COVID era el resultado de una política económica que demuestra una demencia moral. Ahora, estas citas son, a ver, un tanto, dos párrafos, esta cita y la siguiente. Y les recomiendo que presten atención porque esto requiere concentración. Dijo LaRouche el 7 de mayo de 1985 en un documento que se llama El papel de la ciencia económica en la previsión de pandemias. Dijo LaRouche, en lugar de suponer de manera simple que el hombre se desploma
dentro de un nivel constante de la biosfera circundante, supongamos que es la biosfera la que se ve directamente afectada por un desplome del potencial demográfico humano y que es la biosfera la que debe adaptarse al impacto de la caída de su propio potencial causada por el desplome del potencial humano que la integra. En esa variante, las pandemias humanas y animales, así como las enfermedades silvestres, tenderán a resurgir y a evolucionar bajo ciertos tipos de choque para la biosfera causados por una concentración extrema de la caída del potencial poblacional. Entre paréntesis, lo que está diciendo LaRouche es que las medidas de austeridad drástica del Fondo Monetario o las que se están imponiendo en este momento intencionalmente con las guerras causa una reducción de la capacidad de la especie humana en su totalidad en todo el planeta para mantener cierta densidad demográfica potencial. Y eso tiene un impacto en la biosfera que produce el hecho que la biosfera básicamente se canibaliza desarrollando pandemias para mantener el nivel reducido de equipotencial de esa biosfera. Sigamos con la cita de LaRouche. Dice lo siguiente: en lugar de morir simplemente por los efectos de la desnutrición, la población, perdón, la población genera una pandemia que se convierte en la adaptación de la biosfera a su propio estado de deterioro. Y esta pandemia ataca a su vez la concentración de la caída del potencial que ha provocado la disminución del potencial de la biosfera en general. ¿Qué hacer? A menos que se anule y revierta las políticas del Fondo Monetario Internacional, el mundo entero, incluidas Europa Occidental y América del Norte, se está volviendo cada vez más propicio para efectos como los que diezmaron la población de Europa durante las décadas centrales del siglo XIV, cierra comillas, es decir, la peste negra, la plaga bubónica, la pandemia del siglo XIV. Y este es el pronóstico en 1985 de lo que, por nuestros errores políticos y económicos, significarían desatar lo que luego vimos como COVID. Ahora, esto indica el proceso que está en juego en este momento. Tenemos un sistema que se basa en este tipo de orientación y que ha establecido un sistema económico y financiero desde la posguerra que depende de no solamente políticas de destrucción de la economía física, sino simultáneamente de generar una burbuja especulativa que ahora llega a más de 2.400 billones de dólares. Es decir, un cáncer que no tiene manera de sostenerse a pesar de que está agotando y destruyendo la economía física subyacente de la que depende para existir. Es decir, el problema no es nada más que hay una implosión del sistema físico económico, sino que es mucho peor todavía. Tenemos una situación de una burbuja especulativa que está tratando y haciendo lo imposible por mantenerse intacta, aumentando el ritmo de destrucción de la economía física. Esto quiere decir que tarde o temprano esto nos va a llevar a una situación idéntica a la del siglo XIV, pero peor, porque ahora es un planeta que tiene armas nucleares y vamos en dirección de un callejón sin salida si no cambiamos la dirección en que esto está ocurriendo. Ahora, lo que esto significa en cuanto a esa burbuja especulativa que les mencionaba, les quiero mencionar y mostrar una última gráfica aquí, que es la siguiente. Este es el presupuesto del gobierno de Estados Unidos en el 2021, el 2025, y luego tomando el pronóstico, o más bien lo que Donald Trump está exigiéndole al Congreso de Estados Unidos
como presupuesto militar. Él está diciendo que el presupuesto militar de 1 billón de dólares hoy día aproximadamente, para el 2027 tiene que aumentar a 1,5 billones. Ahora, si tomamos en cuenta que estos gastos militares paran en Wall Street porque los dueños de las compañías militares, el complejo militar financiero con Lockheed Martin y demás, son los BlackRock y State Street y demás de Wall Street, que esos gastos llegan a Wall Street y van a eso, y que además los intereses sobre la deuda creciente de Estados Unidos, que está en 39 billones de dólares en este momento, eh, que también están creciendo. Si vemos el gasto militar y el gasto en intereses, que hoy está en 27% del presupuesto federal, para el año que viene, el 2027, esto va a llegar al 36%. Ahora, esto es lo que se llama una economía shaktiana, en nombre de Hjalmar Schacht, el banquero central de Hitler, colocado ahí por los británicos, que impuso en Alemania una economía fascista militarizada, estableciendo una burbuja especulativa, como se está haciendo hoy en día con las monedas estables, con las criptomonedas y demás, pero donde este presupuesto estaba dirigido a mantener esa burbuja y las guerras eran la lógica necesaria de este sistema económico y también los campos de concentración. Hoy día yo llegaría a decir que sería más correcto decir no que las guerras están produciendo estos presupuestos militares y requiriéndonos, sino que los presupuestos militares, producto de la burbuja especulativa, es lo que está causando las guerras. Lo que nos lleva inmediatamente y directamente al planteamiento de las soluciones, porque ante esta situación, como yo decía, hay oposición, pero la oposición no es suficiente. Tiene que haber una propuesta de salida de este sistema con un cambio económico y de paradigma total, con una nueva arquitectura de desarrollo y de seguridad, tal y como Lyndon LaRouche y Helga Sepp-LaRouche han estado proponiendo por décadas. Eh, Tuvimos una conferencia de la revista EIR de LaRouche ayer lunes, una mesa redonda con un diálogo internacional que entre los que figuraban representantes importantes de Alemania, como Helga Sepp-LaRouche, de Estados Unidos, el embajador Chas Freeman, ex embajador de Estados Unidos a Arabia Saudí, y muchos otros representantes de diferentes países, y también un representante del gobierno de Irán, el actual embajador de Irán en Armenia, eh, que también ha fungido como el director del Instituto de Estudios Políticos e Internacionales de la Cancillería de Irán, para tener un diálogo sobre cómo resolver esta crisis en medio de no una guerra inminente, de una guerra, pero un diálogo sobre cuál tiene que ser la solución. Y en efecto, lo que planteó Helga Sepp-LaRouche, y este es el concepto central que les quiero comunicar, que tenemos que pensar del problema actual que existe, de que sigue Rusia después de Irán, no desde la perspectiva de las fuerzas que se están moviendo hoy día, no desde las dificultades, no desde la perspectiva de la geopolítica y los conflictos fronterizos. Tenemos que pensar de una manera radicalmente diferente. ¿Qué tipo de mundo queremos que exista de aquí a 20, 50 o 100 años? ¿Qué cambios tenemos que hacer? Somos capaces de hacerlo. El ser humano lo ha hecho anteriormente con el Renacimiento, con la solución a la pandemia de la plaga bubónica del siglo XIV. Y Helga Sepp-LaRouche planteó la idea del Plan Oasis, pero extendido a toda la región como parte del puente terrestre mundial, de la creación de infraestructura, de ferrocarriles de alta velocidad, de canales, de desalinización de agua con plantas nucleares y de la integración infraestructural de la región entera, incluyendo los beneficios que recibiría Europa y Estados Unidos
en su economía física de estos desarrollos, que es exactamente lo que China ha propuesto y es totalmente lo que es la propuesta de la RUSH. Ante los que nos dicen a nosotros que eso no es práctico, que es muy difícil, que no se puede hablar de eso ahora, les pregunto si les parece más práctico el genocidio de una guerra nuclear o el genocidio que va a ocurrir si este sistema sigue funcionando como está ocurriendo hoy día. Tenemos que hacer de lo que parece poco práctico la realidad porque ese tipo de cambio fundamental es posible. Somos, al fin y al cabo, seres humanos. Tenemos ese don, ese don divino de creatividad y de actuar no con demencia moral, sino con creatividad moral. Y cuando esa alternativa, esa posibilidad, por difícil que parezca, pero con el optimismo bien fundado que viene de una solución real posible, eso es lo que activa dentro de la población en general esa, ese deseo, esa capacidad de pelear cuando en este momento lo que están sintiendo principalmente es temor. Ese es el informe que tenemos en este momento tan dramático de la historia humana, instándolos a todos a que se movilicen en la dirección que Helga Sepla-Rush está proponiendo. Gracias y hasta la semana que viene.